Bueno, entonces comenzamos. Cuando hacemos el examen realmente clínico, una parte que a veces lo obviamos es la cavidad oral. Si bien es cierto, ya lo hemos realizado en la semiología general, sin embargo tenemos que recalcar algunos aspectos que están unidos unos signos en relación al aparato digestivo, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a la cavidad oral. Parte del sistema del examen físico es retomar o ver algunos signos o síntomas que nos van a ayudar al diagnóstico de un síndrome digestivo, ¿no? Como saben, la cavidad oral se encuentra lógicamente en la tercio inferior de la cara. Es la primera porción del tubo digestivo, entonces tiene que intervenir muchas veces también en factores como la presencia de los dientes, la masticación, en las alteraciones de las mejillas que pueden intervenir también en ella, o lesiones de la mucosa a nivel de la mucosa gingival que directa o indirectamente va a condicionar patología de punto de vista digestiva, si hay secreciones o si hay presencia de hongos en la mucosa o en la gingiva. Esta deglución de estos hongos de alguna manera pueden producir trastornos digestivos, ¿no? Entonces sabemos que la cavidad oral tiene muchas múltiples funciones, ¿no? Entonces hay tres zonas muy importantes, que es uno, la mucosa masticatoria, que es básicamente que cubre las encías y cubre el paladar duro. Lo otro es una mucosa muy especializada, la área gustativa, ¿no? Que es el dorso de la lengua, y otra es la membrana de la mucosa oral, que es realmente lo que cubre todo el resto de la región bucal, ¿no? Entonces, muchas veces también el examen físico lo hacemos mirando la mucosa, los dientes, pero no vemos el paladar, ¿no? Que ahí podría escaparse algunas lesiones y lamentablemente hemos obviado esa parte. Bueno, vamos a hablar muy rápido cómo es el vestíbulo bucal, ¿no? En la parte posterior está la arcada dentaria, se tiene que ver las características. En la parte inferior los surcos vestibulares y laterales las mejillas, ¿no? Se puede estar interviniendo en la masticación, en la inervación de los maceteros, por ejemplo, ya de alguna manera impide una masticación adecuada. Y la parte anterior, los labios, ¿no? Las características de los labios y las lesiones. Lo que nos interesa en este momento es ver las lesiones que se encuentran, ¿no? Con respecto a la cavidad bucal, ya lo habíamos mencionado, los labios, ¿no? Tenemos ahí los labios, el límite anterior y lateral están las encías de los dientes, ¿no? Después, en la parte del labio presenta dos caras, una anterior y una posterior. Hay que fijar también si hay pequeñas lesiones, ¿no? En la parte superior se encuentran las glándulas pilosas, sebáceas, ¿no? Las características de los labios tenemos que la coloración, la palidez, a pequeñas lesiones que se puedan encontrar, es muy importante describirlo en el examen físico, ¿no? Bueno, y saber que también están rodeados de músculos, ¿no? Orbiculares los labios, y también se inervan muchos nervios faciales que de alguna manera, si hay alguna alteración, pudiera relacionarle en la presencia de la deformación de la cavidad oral por alguna, por ejemplo, el nervio facial puede condicionar la lateralización de la boca en la zona donde está de alguna manera lesionado el nervio. Entonces, sí tenemos que ver las características, la forma, la apertura de los labios al hacer el examen físico, ¿no? La parte de la boca nos interesa ver, por ejemplo, la presencia, y está muy bien
en números, viendo las zonas en que deberíamos nosotros tener bastante precaución. En la parte superior, por arriba de los dientes, tenemos un frenillo, ¿no? Y que de alguna manera muchas veces se lesiona o no lo vemos y ahí puede estar en esa zona algún tipo de lesión que nos puede ayudar al diagnóstico desde el punto de vista semiológico digestivo. Tenemos el paladar duro, ¿no? Ahí está determinada por el número 2, el paladar blando, el más posterior, la úvula y los sismos de la fauces, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una alteración a nivel de paladar duro, tenemos que describirlo, si hay lesiones desde el punto de vista úlceras necróticas. En una oportunidad tuvimos un paciente que venía por baja de peso, era la única característica, y al tercer día recién nos vimos que tenía una úlcera ovalada en la región del paladar blando, ¿no? Lamentablemente no se le había explorado esa parte porque él venía simplemente por molestias digestivas, entre comillas, y baja de peso, síndrome constitutivo. Pero al realizar el examen muy minucioso, nos dimos y realmente ahí se determinó por una biopsia que era un linfoma poco diferenciado, o sea, de mal pronóstico, pero ahí estaba la zona de lesión. Bueno, las mejillas también vamos a ver que está la parte que se divide en la región del labio, la región cigomática, ¿no? La región parotidia, que muchas veces no hacemos un examen muy preciso, y los bordes inferiores de la mandíbula. También tenemos que explorar todas estas partes que es dentro de la región de la cavidad oral, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a nivel de la segunda molar se desemboca el conducto de Stenone, ¿no? Y entonces tenemos que buscarlo, en algunos con bastante precisión se puede ver, ¿no? Y es parte del examen físico de la región de la cavidad oral. Bueno, ahí estamos viendo ante todo el paladar óseo, y está formada por dos huesos que son la apófisis palatina del maxilar superior por delante y la lámina horizontal del palatino por atrás. Bueno, además de saber la anatomía, tenemos que hacer el examen bastante preciso en estas zonas, ¿no? La lengua también si estamos viendo ahorita la anatomía, porque después vamos a ver las diferentes lesiones que se pueden encontrar en la lengua, ¿no? ¿Y por qué es importante, ¿no? Este órgano, ¿no? Es básicamente la percepción del gusto, es factor fundamental. Las alteraciones de las papilas que se encuentran a nivel de la lengua, que le dan la parte gustativa, por ejemplo, en atrofia a nivel de la lengua, una lengua depapilada, una lengua podría estar relacionada con avitaminosis. Y todas estas características, ante todo vitamina B12 o ácido fólico, inclusive puede presentar algunas parestesias en este órgano, que nos pueden inducir a pensar en una déficit nutricional. Entonces, el estado de desnutrición o el estado también de deshidratación influye también para que las sensaciones gustativas o la presencia de unas atrofias de estas papilas gustativas, ¿no? Entonces, es muy importante que sea explorado, ¿no?, adecuadamente la lengua. Interviene básicamente en la masticación, interviene en la deglución, interviene en la succión, en la fonación y también en la articulación de la palabra. Entonces, cualquier alteración que pudiera tener la lengua
podría intervenir en estas funciones muy importantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, si en casos neurológicos también puede haber inclusive alteraciones de la movilidad de la lengua y que podría intervenir en alteraciones de la deglución. Entonces, hay pacientes que hay lesiones del nervio hipogloso y que de alguna manera estos pacientes no pueden comer porque podrían de alguna manera atragantarse o la deglución es muy deficiente y por lo tanto es un riesgo darle por vía oral, ¿no? Los alimentos. Entonces, hay que de alguna manera determinar la función en que se ha perdido este órgano, ¿no? Ya habíamos visto que las papilas gustativas están dentro de las papilas que se encuentran en el órgano que es la lengua. Ahí tenemos papilas fungiformes, foliáceas, calciformes, filiformes, ¿no? Estos intervienen básicamente en el gusto. Tenemos también la presencia del piso de la boca, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Al elevar la lengua, vemos un frenillo que a veces no lo vemos o no lo determinamos, puede haber varices en esa zona, y los sangrados de la boca a veces no lo determinamos de dónde es y podría estar relacionado con las pequeñas lesiones que puede ser, o alteraciones de la habla que puede estar por un frenillo redumbante o demasiado grueso, que es muy frecuente encontrarlos también. Entonces, vamos a tener mucho cuidado también con el examen físico del piso de la boca, ¿no? Y ahí tenemos una distribución de la forma como se distribuyen las papilas y qué alteraciones del gusto podría tener si hay algunas lesiones en esas zonas, ¿no? Miren, ¿ve? Ahí tenemos la forma verde, que es el ácido agrio, aparte un poco más anterior, está en azul, está lo salado, y en la región de la punta vemos que más está determinado el gusto a dulce, ¿no? Entonces, que hay una lengua con algunas lesiones y pueden perder algunos tipos de área del gusto, ¿no? Es muy importante esta exploración de la boca, ¿no? Porque va a incluir básicamente en dos aspectos muy importantes. Una es la inspección, o sea, lo que vemos, y el segundo va a ser la palpación. La inspección es visual y para eso nos valemos de una herramienta que podría ser una linterna, y segundo, vemos ahí la presencia de un espejito, ¿no? En que lleva la parte final como una paleta, y que podemos ver la parte superior o posterior, ¿no? Eso lo usan mucho los otorrinolaringólogos, ¿no? Pero realmente nosotros también tenemos que aprovechar esa herramienta muy importante, pero a veces simplemente una linterna es un facilitador para nosotros, ¿no? Y con respecto a la palpación, sí, palpar la lesión. Para eso la forma es mediante colocarse un guante estéril y poder palpar en la lesión, endurecimientos, dolorabilidad, la extensión, a veces que no lo podemos tocar, ¿no? Que están en la parte posterior, pero sí tenemos que hacer con el debido cuidado, ¿no? O sea, porque son lesiones abiertas muchas veces, entonces es bueno recalcar que se deben cuidar, ¿no? Y dentro de ellos poner un guante, porque el cuidado tanto debe ser para ustedes como para el paciente, ¿no? Así que sí podemos utilizar un guante como intermedio para la aplicación de esta maniobra que es la palpación. La región de la oral, ¿qué es lo que vamos a examinar?
Son los dientes, encías, lengua, región sublingual, paladar óseo, paladar blando, istmo de los fauces, glándulas salivales y la región de la amígdala. Si bien es cierto, eso lo vemos en la región anterior, pero si además algo nos llama la atención en la zona posterior, en la región amigdaliana, porque por inercia estamos viendo también el paladar óseo, el paladar blando, y que para hacer ese examen físico tiene que abrir la boca y tenemos que lógicamente ver esa zona posterior. Entonces sí tenemos que colocarlo en el aparato digestivo alguna lesión que predomina, ¿no? En el interrogatorio vamos a colocar las molestias que tiene el paciente. Molestias realmente subjetivas, porque él nos está diciendo, tengo dolor, tengo esta molestia, tengo parestesias, adormecimiento de lengua, ¿no? Y eso lo vamos a colocar en el interrogatorio de la enfermedad. Después vamos a ver los trastornos de la motilidad de los labios y las lenguas, ¿no? ¿Qué características lo está presentando en ese momento o es parte principal de la anamnesis que lo refiere, ¿no? Entonces, si hay cambios en la humedad de la mucosa oral, ¿no? Eso también la cialorrea, ¿no? Puede estar influido a la disminución de secreciones normales también, enfermedades desde el punto de vista de la cavidad oral o enfermedades desde el punto de vista de base inmunológica, por ejemplo, el síndrome de Sjögren. Entonces, esa ayuda diagnóstica también, estas lesiones que la vamos a interrelacionar, ¿no? Con otras enfermedades, ¿no? Tenemos alteraciones de la deglución, ¿no? Si es por alteraciones nerviosas o lesiones obstructivas tumorales que se ven, ¿no? En la parte posterior que impiden una deglución adecuada o dificultad en la deglución si el paciente de repente tiene una o tiene una lesión a nivel de las mucosas que le impide por el dolor a tener una buena deglución. Entonces, tenemos que, de alguna manera, un interrogatorio bastante preciso acerca de lo que el paciente viene, ¿no? Alteraciones de color o tumoraciones que presenta en alguna parte de la región bucal, ¿no? Debe precisar qué características ha tenido, cómo ha evolucionado con el tiempo de esa lesión también es muy importante, se interrelaciona con el uso de algún medicamento, por ejemplo, el uso de los inhaladores que son de corticoterapia que se da en los pacientes con asma bronquial, y no se le precisa que deben enjuagarse la boca después de cada nebulización. Aparecen posteriormente con candidiasis bucal y uno dice, bueno, es un paciente inmunosuprimido, comienza a hacerle una serie de precisiones diagnósticas. Sin embargo, básicamente es por el uso de inhalador, que no se le precisó que debería enjuagarse posterior a cada inhalación que hacía, ¿no? Entonces, miren, ve que una lesión nosotros estamos integrando en una serie de enfermedades, pero en la historia clínica es un elemento fundamental entre los antecedentes que podríamos de alguna manera interrelacionarlo, ¿no? La inspección ya lo habíamos mencionado en la anterior diapositiva, puede ser con luz artificial o una adecuada luz, ¿no? La baja lengua es otra herramienta que utilizamos, ya lo han hecho en la parte de generalidades, ¿no? Que el paciente básicamente abra la boca y deprimir con la baja lengua el tercio medio de la lengua y bajarlo hacia abajo. Con eso vamos a ver la parte posterior y logramos ver
la región del paladar blando, la parte de la amígdalas y los pilares anteriores, y el istmo realmente, ¿no? Entonces, es una forma para ver la parte posterior y también en la utilización del espejo, ¿no? Así. Evitar, lógicamente, el efecto nauseoso que colocamos en la baja lengua, en la parte del tercio posterior de la lengua. Entonces ahí vamos a ocasionar náuseas y vómitos. Y si lo hacemos muy por delante, realmente la lengua se va a ver un repliegue y no vamos a, y todo lo contrario, va a ser más dificultoso, no se va a ver nada en la parte posterior, porque se va a contraer y va a ser un bulto en la parte posterior la lengua. Entonces, la forma también es muy importante cómo ustedes van a hacer el examen físico, ¿no? Y cuanto a la palpación, ya lo habíamos dicho también, la presencia de ulceraciones, tumoraciones, con la mano enguantada, como le dije, como precaución. En cuanto a la percusión, solo se empleará para las piezas dentarias, ¿no? Y para eso se utiliza una pinza, ¿no? Cuando hay estados muy inflamatorios en la región periodontal, vamos a generar mucho dolor, ¿no? Entonces, solo es permitido en la percusión en las piezas dentarias. ¿Qué color tienen las mucosas, ¿no?, de la cavidad oral? Si es amarillenta, ictérica, está relacionado lógicamente a hepatopatías, síndromes obstructivos o también la palidez de una anemia, ¿no? Entonces, corrobora un poco el examen físico general. El uso amarillento de las mucosas, por ejemplo, en el exagerado ingesta de caroteno, ¿no? La zanahoria, por ejemplo, puede producir, o el tomate, un tinte amarillo, y a veces dice, doctora, estoy muy pálida o muy amarilla, mire cómo estoy, cómo bien, ¿no? Y la verdad, el tinte es básicamente por el uso de caroteno. Entonces hay que diferenciar mucho lo que es una ictericia y es por el uso, el exceso de vitamina A, ¿no? O sea, hay cianosis, también las características, la palidez, como lo habíamos mencionado. Si hay lesiones, enrojecimiento difuso localizado en una zona, ¿no? Por ejemplo, el antema que se produce en la escarlatina, ¿no? Es muy frecuente una lesión eritematosa en toda la mucosa oral. O manchas pardas o manchas rosadas, por ejemplo, en el signo, la rubéola, el signo de Koplen, ¿no? Que se puede ver en la mucosa oral, ¿no? Entonces, sí nos ayuda por una serie de enfermedades, ¿no?, las lesiones que se encuentran en la boca. Alteraciones de la humedad, por ejemplo, la cialorrea del embarazo, ¿no? El paciente refiere, tengo mucha secreción a nivel oral, ¿no? Podría estar relacionado con un síndrome esofágico también. De repente el paciente también tiene un problema de disfagia o rinofagia, y le produce también una serie de incremento de la secreción de la saliva, ¿no? Cialorrea. O en la gastritis, colecistitis, síndrome péptico, ¿no? Hasta el Parkinson o el tialismo, ¿no? O disminución de la secreción, mis mucosas están muy secas, tengo que tomar agua cada rato, ¿no? Puede estar relacionado con un cuadro de deshidratación, y justamente uno le pregunta, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes saliva? No, o sea, estoy prácticamente muy seca y se me pegan las mucosas. Bueno, esa es parte del examen físico, pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, ojos hundidos, lengua depapilada, ¿no? Pero la disminución de la secreción también se ve en diferentes órganos del sistema al un estado de deshidratación, ¿no? Una diarrea aguda de varios días y que no hay una adecuada hidratación. El estado febril también lo puede producir, ¿no? La uremia, ¿no? Estados de insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Intoxicación por atropina, hay disminución de sequedad de las mucosas también. Entonces, ¿qué medicamento tomado para que pueda generar esta respuesta, ¿no?
O el otro síndrome, enfermedad inmunológica, el síndrome de Sjögren, ¿no? Entonces no solo realmente se queda en mucosas y ausencia prácticamente de lágrima. Entonces es complementario todo el examen físico que vamos a realizar, ¿no? La presencia de lesiones en la cavidad oral, ya estamos presentando imagen, por ejemplo, lesiones, tenemos, por ejemplo, el virus, el herpes, en estomatitis herpética, ¿no? Es muy frecuente, yo no sé si alguien de la sala lo ha tenido, ¿no? Lesiones, presencia de vesículas, lesiones con agua, ¿no? Que es en el entorno de los labios, relacionado con el virus, el herpes simple, ¿no? De tipo 1, de transmisión de persona a persona. Hay algunos inclusive en forma bastante frecuente se le puede presentar a un mismo paciente en varias oportunidades. Es asintomática, pero si el virus persiste, puede persistir en un estado latente, ¿no? Son vesículas agrupadas en una sola zona o múltiples. Ahí hemos visto en la primera diapositiva, acá en la parte izquierda, ¿no? En la región superior del labio, en dos partes, ¿no? Casi en la comisura y uno en la parte media. Y uno es casi en la comisura, ¿no? La presencia de lesiones que ya están en etapa de seca, ¿no? Si se rompen, van a producir lógicamente algunas ulceraciones que son más dolorosas. Lo ideal es que sequen espontáneamente, ¿no? O se dan medicamentos también. Tenemos ahí úlceras por enfermedades sistémicas en caso de, o inmunológicas, por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Vamos a ver una lengua, una lengua un poco despapilada, enrojecida, con algunas grietas, ¿no? Es muy frecuente verlo y además de repente tiene adormecimiento de la lengua y hay otros signos indirectos relacionados propios de la anemia, ¿no? Palidez, baja de peso, decaimiento, a veces trastornos diarreicos también, ojo. Y lógicamente el hemograma nos va a inducir a pensar en la anemia de tipo megaloblástica por la presencia, lógicamente, de una macrocitosis, ¿no? Entonces, la lengua puede ser un elemento como de ayuda diagnóstica importante para estas enfermedades de formas sistémicas o inmunológicas, ¿no? Tenemos que ver también presencia de úlceras orales, ¿no? O de aftas, ¿no? Que se pueden producir. Ahí tenemos las úlceras, que es muy frecuente, ¿no? En las úlceras aftosas, que es casi son las lesiones bucales aproximadamente el 85%, ¿no? Son poco profundas, algunas redondeadas, únicas o múltiples, suelen ser menos de 5 milímetros y curan en pocos días y no dejan cicatrices, pero pueden volverse a presentar en cualquier momento de la vida, ¿no? Realmente muchas causas de la estomatitis aftosa no se sabe el mecanismo por el cual se presenta. Puede ser inducido por algunos alimentos, medicamentos, faringitis, ¿no? Pero sí hay cierta predisposición genética, ¿no? Entonces, ¿quién no ha tenido de repente en algún momento de su vida estas úlceras aftosas que puede estar relacionado con algún tipo de alimentación, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, el limón, o sea, excesos que en algún momento de su vida lo tienen, ¿no? Pueden reaparecer inclusive, ¿no? Cada cierto tiempo, cada etapa de la vida, ¿no? Entonces, ojo, pero sí produce muchas molestias, porque dice, ay, va básicamente al médico porque le duele, ¿no? No puede comer porque siente mucho dolor, ¿no? Algunas muy circunscritas en alguna zona, ¿no? Menos profundas,
y otras se encuentran más profundas, de mayor tamaño, y esas duraderas. Esas duraderas son las que vienen, lógicamente, a veces al hospital a pedir, ¿no? Por favor, que, algunos medicamentos que disminuyan esas sensaciones y, lógicamente, son asustados también por el tiempo que viene con esas úlceras, ¿no? Son dolorosas, ¿no? Blanquecinas, algunas blanquecinas, ¿no? Comprometen mucho la mucosa, como les dije, pueden ser únicas o pueden ser múltiples, ¿no? También tenemos que ver la presencia en la región bucal de presencia de lesiones de mucosas de diferente color, como son hiperpigmentadas, ¿no? Pero lógicamente cuando vemos este tipo de lesiones, siempre lo vamos a integrar como si está relacionado con solo un aspecto de la cavidad oral y no se encuentra en otras partes del cuerpo, o si ya los tiene en otra parte del cuerpo, es parte sumatoria de alguna enfermedad, por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal, ¿no? En relacionado con el aumento de STH. Vamos a ver que en las zonas expuestas al sol, la zona de las manos, genitales, hay un incremento de la pigmentación, ¿no? O sea, hay otros elementos que van a integrar también el síndrome, este diagnóstico, ¿no? Ahí tenemos también, por ejemplo, son úlceras por sífilis, pero es fácil esa integración simplemente por la forma de lesión. Hacer los diagnósticos, no, porque esto puede estar relacionado también a una lesión neoplásica del labio, pero miren lo que son úlceras básicamente sifilíticas. Entonces, ¿qué cosa interviene para el diagnóstico? También la conducta sexual del paciente, ¿no? El factor de riesgo o lesiones en otras partes del cuerpo, y ya lo relacionamos, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene una úlcera peniana, ¿no? Y de repente es un paciente de conducta sexual de alto riesgo, ¿cómo puede tener otra enfermedad venérea, por ejemplo, el VIH, ¿no? Entonces ya lo interrelacionamos y en función también a toda la historia clínica, ¿no? Pero miren, una úlcera bastante amplia, profunda, con bordes no bien definidos, ¿no? Con lesiones en otras partes, en la lengua también, ¿no? Hay que describirlo, ¿no? Ya hemos hablado de la lengua, ¿no? Las características que tiene. Entonces, también habíamos dicho cómo se integran. Vamos a pasarlo porque pues, por ejemplo, acá hay una displasia epitelial, ¿no? Bueno, por eso se hace por biopsia, ¿no? Pero hay una lesión ulcerativa en el borde, ¿no? De la lengua, ahí lo vemos. También tenemos que preguntarle si esta lesión cuánto tiempo lo tiene. Si lo tiene en forma crónica más de 3 meses, ya teníamos que profundizar el grado de lesión. Pero a veces también son lesiones agudas relacionadas por caries, roces que pueden estar producidas por la misma caries dental y puede generar una lesión ulcerativa, y a veces también el paciente se asusta, pero vamos a ver el entorno por qué se produjo esa úlcera. Y si no hay un mecanismo en el cual se ha producido y se hace más crónica y cada vez es más grande, ya tendríamos que pensar ya en una patología neoformativa, ¿no? Hábitos también intervienen, lógicamente, si el paciente, por ejemplo, abuso de tabaco, está asociado a mucha patología también degenerativa a nivel de la cavidad oral, ¿no? Leucoplaquia, ¿no? Miren bien, es lesiones a nivel de la lengua, es un parche blanco, indoloro, ¿no? No hay dolor, ¿no? En la mucosa bucal, ¿no? Áreas un poquito blanquecinas, elevadas, ¿no? Hay que descartar que en el futuro esto se puede generar a una posibilidad maligna, ¿no? Entonces, tenemos que describir el tipo de lesión, el tamaño, la forma, dolorabilidad, ¿no?
y la consistencia también de esta lesión, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, es una lengua lisa, la depapilada, prácticamente las papilas no se ven la forma de bifurcación que normalmente se ven, ¿no? Entonces, la única forma de verlo es que abra la boca y saque la lengua y verle las características de esta lengua, ¿no? Que nos puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, la deficiencia de riboflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, hierro también lo puede producir una lengua, a veces, como le mencionan, de pico del oro, muy roja, depapilada, seca, ¿no? Pacientes desnutridos, ¿no? ¿No? Acá tenemos una lengua roja depapilada, casi lisa, ¿no? Se ha perdido y tenemos sí algunas rugosidad, pérdida de las atrofias de las papilas filiformes, ¿no? De aspecto roja, que podríamos decir que está inflamada, pero no. Ahí esta persona que estamos viendo la lengua es una paciente mayor de edad, ¿no? Si vemos las comisuras labiales, no hay muchas. Entonces, es muy frecuente en el adulto mayor tener estos tipos de lengua, pero muchas veces relacionada lógicamente a un estado de nutrición, inapetencia, no quiere comer, pérdida de los sabores. Esta pérdida de los sabores en el adulto mayor es muy frecuente, ¿no? Las papilas van disminuyendo, la discriminación de los sabores, ¿no? Si bien es cierto, los sienten, pero no con gran intensidad. Entonces el paciente pierde el gusto y por lo tanto no tiene ganas de comer. O sea, hay que tener mucho cuidado con el adulto mayor, ¿no? Porque los grados de nutrición que puede llegar pueden ser muy severos simplemente porque el paciente deja de comer, pierde el gusto a los sabores, entonces hay que darle sabores, a veces hay que preguntarle mucho al paciente estas características para poderle cambiar de sabores o de repente algo que a ella le agrade, entonces pueda generar, recuperarse, ¿no? La etiología, lógicamente, está trastorno en la lengua puede ser de, por ejemplo, en pacientes que alcohólicos también pueden producir indirectamente también por desnutrición, ¿no? Porque el alcohólico se preocupa en tomar y la verdad que la ingesta nutricional es muy deficiente, ¿no? Déficits nutricionales de por sí, ¿no? Ya habíamos hablado con anterioridad, algunos medicamentos también lo pueden producir, entonces tenemos que preguntar al paciente qué medicamentos estaba tomando para poder hacer una relación con estas características de la lengua, ¿no? Enfermedad celíaca, enfermedad de síndrome de mala absorción, también podemos ver este tipo de lengua, ¿no? Lengua geográfica, tenemos otra, ¿no? Mira, lengua geográfica, vemos ahí cómo parece un mapa, ¿no? La lengua. Usualmente son benignos y muy frecuente también. De etiología no se sabe, desconocida. Puede verse en algunos tipos de pacientes, por ejemplo, en pacientes con psoriasis, ¿no? Y esa paciente con psoriasis no solo tiene este tipo de lengua, sino unas lesiones escamativas en las zonas de pliegues, ¿no? Inguinal, en la región de los codos o en el cabello. O sea, no solo se determinan por este tipo de lengua, sino hay la asociación con otros signos. Si está relacionado con factores hormonales también o factores genéticos, ¿no? Entonces, la descripción de esta lengua geográfica es muy importante, ¿no? Algunas tenemos el cambio, lengua vellosa, y como vemos esta característica en la cual cambios de coloración, puede ser café, negro, ¿no? Variantes de color, y a veces está relacionada
espontáneamente o por el uso de algún medicamento, ¿no? Entonces sí hay que seguir estos pacientes también, ¿no? Porque a veces se resuelven espontáneamente, pero si la lesión persiste, ya sí hay indicios para hacer algún tipo de biopsia, pero sí se puede ver algunas placas, ¿no? Lengua fisurada, ¿no? También se conoce como lengua escrotal. Son como grietas, ¿no? Profundas, ¿no? Por eso se le dice lengua fisurada, ¿no? Se presenta más en pacientes mayores de edad, ¿no? Se menciona que está relacionado a la presencia de restos alimenticios acumulativos dentro de estas grietas y que induce a mayor grieta, ¿no? O mayor irritación, ¿no? Son diferentes formas de, ¿no? Usualmente no está relacionada a una edad, a una patología, ¿no? Pero sí a la edad, ¿no? Como había factores nutricionales intervienen mucho en esta parte. Ahí tenemos la queilitis angular, ¿no? Pero por cándidas, ¿no? Miren en las comisuras labiales, entonces queilitis, ¿no? Lesiones fisuradas en las comisuras labiales, ¿no? En este caso puede ser a veces relacionados a algunos alimentos también, doctora, porque me sale en la región de la comisura siempre, ¿no? Algunos medicamentos te pueden inducir, algunos también por lesiones inflamatorias locales, ¿no? Por avitaminosis también te puede producir, pero en este caso que estamos viendo ahí es básicamente por cándida, ¿no? Entonces, ¿por qué este paciente hace una candidiasis en la cavidad bucal? O sea, se hace la pregunta, ¿no? Pacientes con inmunosupresión. Pacientes diabéticos también lo pueden producir, o pacientes dentro de los inmunosupresores muy frecuentes, que lo vamos a ver, pacientes con estadio SIDA, ¿no? HIV con estadio SIDA. Este elemento, o sea, esta impresión hay que tener en cuenta la interpretación con la relación, qué tipo de paciente que estamos recibiendo, ¿no? Hace unos 2 o 3 años, ¿no? Una chica de medicina trae a su enamorado, que la habían visto en un otro sitio, ¿no? Y que no habían llegado al diagnóstico y realmente estaba bien delgado, venía un poco por diarrea, entre comillas no conducta de riesgo, pero abre la boca, le decimos, y estaba con lesiones micóticas, ¿no? En toda la cavidad oral. Entonces eso ya nos hace precisar una impresión diagnóstica, tiene diarrea, baja de peso, la bocacilla, o sea, una cándida no te sale espontáneamente en la cavidad vocal, ¿no? Excepto, como había dicho, hay pacientes que usan inhaladores y de alguna manera el corticoide de alguna manera interviene en la aparición de este hongo en la cavidad bucal, o inmunosuprimidos, cáncer, neoplasias también me puede producir. O sea, hay un tipo de pacientes que sí, de alguna manera, hay predisposición. Entonces, realmente salió VIH positivo en estadio SIDA, lamentablemente, ¿no? Entonces, pero esto nos puede inducir rápidamente, ¿no? Acá abajo tenemos algunas lesiones un poco más amplias, ¿no? La lengua, ¿no? Es una lesión blanquecina y uno con la baja lengua trata de sacarlo y la verdad que no sale, ¿no? No es una lengua con saburra, que a veces también nos puede confundir. Ojo, también hay lenguas así por posterior a la ingesta de leche y a veces nos dice, ay, será, no será, ojalá que no sea. Enjuáguese la boca, venga nuevamente y sigue ahí la placa blanquecina, ¿no? Y ya eso ya nos hace presumir la presencia de micosis. Realmente no se hace el diagnóstico haciéndole raspado, verlo, porque es muy fácil la determinación de la carga, ¿no? Tenemos otra gingivitis ulcerativa necrotizante aguda, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Con presencia de lesiones porque periodontal, ¿no? Relacionados, ¿no? Paciente, por ejemplo, no sé el tipo de paciente que pueda tener, pero es muy frecuente en esta slide los dientes, ¿no? Bastante con la parte inferior
con secreciones, ¿no? Se puede ver mucho en pacientes diabéticos, ¿no? Y con poca higiene en la cavidad oral. Miren el tipo de lesión que puede tener, ¿no? Inmunodeprimidos o mala higiene, ¿no? Y le produce mucho dolor, ¿no? Hay que usar antibióticos, ¿no? Interviene también el odontólogo para que haga una limpieza en esa zona, pero estas lesiones así tan simples, entre comillas, pueden ser muy molestosas para el paciente, o pueden esas secreciones irse al tracto gastrointestinal y son bacterias, ¿no? Que de alguna manera pueden contribuir a cuadros, a veces contaminación del aparato digestivo, mayor contaminación, bacterias que usualmente pueden ocasionar cuadros de diarreas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Acá tenemos pacientes que tienen neutropenia cíclica, también se puede aparecer lesiones orales, ¿no? Por ejemplo, en caso del uso de thiopnazol, el paciente con hipertiroidismo que se le usa, una de las características es la presencia de neutropenia. Y entonces pueden aparecer estas úlceras que coinciden lógicamente con la neutropenia. Entonces hay relaciones de algunos medicamentos y neutropenia, o pacientes con neutropenia cíclica también se puede ver algunos tipos de lesiones que nos puedan ayudar, ¿no? Intoxicación crónica por metales, ¿no? ¿Por qué ha aparecido estos depósitos de metales en las encías, ¿no? En las mucosas, todas muy bien, ¿no? ¿Ves? Se ven en toda la periodontal. Entonces hay que hacerse la pregunta si está relacionado con ingesta de algún metal, mercurio, plomo, la zona, ¿no? Sales de oro, ¿qué está tomando, ¿no? Para poder definir el tipo de enfermedad o de repente intoxicación que se está presentando, ¿no? Bebidas también, el café puede producir, ¿no? Algunas alteraciones a nivel de los dientes, ¿no? La presencia de oscurecimiento de la región de la dentina, ¿no? Miren, ve, como vemos en esto, puede ser por chocolate, exceso, lógicamente no en pacientes que hacen toda la vida sin higiene, ¿no? Pero ante todo lo vemos en el café, ¿no? O también el uso del tabaco, ¿no? Por ejemplo, en este es el tabaco, más oscuras, y lógicamente también tenemos el aliento y nos ayuda, y también los dedos que son, usualmente hay un tinte amarillo por el hecho de llevarse o apoyarse, ¿no? el cigarro en esas zonas. También la región de las manos podemos encontrar también amarillentas, como también manchas oscuras en los dientes, ¿no? En pacientes que fuman o que mastican tabaco. Esto nos puede orientar, ¿no? Ahí tenemos el sarcoma de Kaposi, ¿no? En caso de VIH, estadio SIDA, ¿no? Algunos pacientes ya hemos dicho que puede ser lesiones de Muget o por cándidas. Algunas pueden tener lesiones herpéticas también, que se pueden presentar en la mucosa, y otras, que es un estadio más avanzada, la presencia de lesiones tumorales, ¿no? Ahí tenemos el caso de una lesión de sarcoma de Kaposi, que puede estar solo en la mucosa, a veces como lesión única, pero otros en otras partes del cuerpo. O sea, no estamos definiendo que solo en cavidad oral. A veces le encontramos esta lesión también en otras, así que nos puede ayudar, o a veces puede solo de aparición en la región bucal, ¿no? Hay que tener precisión también y interrelacionarlo como qué tipo de paciente tenemos, ¿sí? A la leucoplaquia, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Lesiones que pueden verse en la región de la lengua. Hay que preguntar qué tiempo que se ha producido desde el inicio de y algunos están relacionados posteriormente de 3 al 25, se transforma
en un carcinoma escamoso. Entonces, ojo, hay que seguir este tipo de lesiones y hay que hacerle biopsia desde el inicio, ¿no? O sea, no es que realmente hay que describirla, ¿no? Sino posteriormente. Las glándulas también, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cirróticos podría estar relacionado con parotiditis, ¿no? Entonces, sí, algunas enfermedades desde el punto de vista gastrointestinal, sí vamos a tener mucho cuidado en las glándulas parótidas, ¿no? Pero también hay otras glándulas que teníamos que ver, ¿no? Las glándulas submaxilares, el tamaño, la forma, ¿no? Algunas podrían también incremento de la parotia, por ejemplo, en síndrome de Sjögren también, ¿no? Entonces, sí, algunas glándulas importantes podrían estar interrelacionadas su crecimiento o disminución con enfermedades digestivas, ¿no? Tenemos los cánceres de cavidad oral, ¿no? Lesiones ulcerativas profundas, no dolorosas, de efecto crónico, ¿no? Sí, y muchos son de presentación, de inicio crónico, pero además son muy malignas, ¿no? O sea, si no tenemos precaución en un diagnóstico muy inmediato, la verdad que el pronóstico podría ensombrecerse hacia el paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestro examen físico, a veces el paciente puede venir por otra cosa, sin embargo, no tenemos precaución que hay una pequeña lesión sospechosa y lo mandamos a la casa y a los 4 o 5 años ya viene con etapa terminal, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque el paciente hay que verlo en forma integral, ¿no? Y interrelacionarlo si tiene relación lógicamente con enfermedades de alto riesgo, por ejemplo, el tabaquismo, ¿no? Entonces, esta importancia de relacionar estos casos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y tenemos varices también, ¿no? Presencia de venas varicosas, de dilataciones, ¿no? En las venas linguales, ¿no? De color azulado, y esto es básicamente en la base de la lengua. Entonces, hay que poner en la historia clínica todo de alguna manera que pudiera interrelacionarse con la enfermedad, o de repente viene por sangrados, ¿no? Y uno examina la boca y no hay nada, pero no le dice que leve la lengua y de ahí, oh sorpresa, encontramos varices, ¿no? Usualmente no tienen importancia desde el punto de vista clínico, pero a veces los sangrados son evidentes y hay que caracterizar, ¿no? Esas pequeñas venitas que de alguna manera han presentado en la evidencia de estos sangrados, ¿no? Yo creo que acá hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ahora, ¿no? ¿El doctor iba a entrar? Sí, tenemos clases con el doctor Benítez. Ya, entonces, chicos, esto lo voy a subir a plataforma y nos damos por concluida la clase. Ya está bien, doctora Coaira. Muchas gracias. Más bien el día jueves ya tendremos la siguiente clase con usted. Sí. Buenos días. Perdón, un ratito. Sí. Vuelvo a tomar la lista. Gómez Gutiérrez. Presente, doctora, ¿me logra escuchar? Gómez. Sí, presente, ¿me escucha? Sí. Washua. Presente, ¿Aló? doctora. Guamá. Presente, doctora. Que lo voy a grabar. Guamá. Guamaní. Presente. Presente, doctora. Hurtado.
Jacobe. Acá lo estoy viendo. Ya. Jara. Presente, doctora. Limo. Presente, doctora. Lozano. Lucas. Presente, doctora. Martínez. Presente, doctora. Matamoros. Presente, doctora. Jorge llegó tarde. A ver. Lozano no está. Jacobe y Hurtado. Hurtado sí está, doctora. Ah, ya. Muy bien. Ya, entonces los dejo con su profesor, seguramente que los está esperando. Buenos días. Ya, doctora, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenos días. Chicos, salimos de esta reunión para unirnos a la reunión con el doctor Benítez.